Ya. Hola, buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Ronald Trujillo, soy enfermero perfusionista, soy el coordinador de ECMO también de acá del hospital, ya, y soy parte del equipo de cirugía cardíaca. Hoy día les voy a hablar un poco del programa de ECMO. Vamos a hablar de estos puntos, lo que es el ECMO internacional, el ECMO nacional, el programa de ECMO en Temuco, y finalmente vamos a hablar un poquito de cómo se construye un programa de ECMO. ¿Qué es lo que es ECMO? ¿Ya? Ahí están en sus siglas, Extracorporeal Circulation Membrana Oxigenada. Es yo lo llamo como pulmón artificial y corazón artificial, ¿ya? Cuando un paciente tiene una patología ya respiratoria, una falla respiratoria aguda o cardíaca aguda, que puede ser reversible, ya entra en estos dispositivos mecánicos que son capaces de soportar tanto el corazón como el pulmón, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad de esto es reducir o prevenir el daño de los órganos blancos. ¿Ya? Esto puede ser un soporte que puede ser temporal, puede ser de días a semanas. ¿Y cuál es la finalidad? Es un puente, así se le llama. ¿Un puente a qué? A decisión. ¿Qué se va a hacer con el paciente? Ya a recuperación. Por ejemplo, nosotros en el programa adulto conectamos los pacientes ANTA. ¿Ya? Mientras pasa su tormenta, después se recuperan los pacientes. ¿Ya? Puede ser también un puente al trasplante o tratamiento definitivo. Hay tipos de ECMO, ¿ya? Tenemos el veno venoso, que nos da un soporte respiratorio, el veno arterial, que nos da un soporte cardíaco, y también tenemos un mixto, que es un veno arterial y también venoso, que esta es la configuración que nosotros ocupamos en los pacientes ANTA, ¿ya? Eso es un poco de lo que es el ECMO. Más allá van a empezar a ver de qué se trata todo esto. Y se pegó el power. Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa a nivel internacional, ¿ya? Cuando se carguen las diapositivas. Ojo, tiene muchas diapositivas. Ya. ECMO internacional. Acá nosotros podemos ver los centros de ECMO que hay en el mundo. Fíjense, la mayor cantidad están en Europa, en Estados Unidos, y Latinoamérica hay pocos. ¿Ya? La cantidad de habitantes que nosotros tenemos en comparación a los otros centros que tienen mayor capacidad de ECMO, como ustedes lo ven, es abismante. Aquí les dejo lo que es el ELSO, ¿ya? El ELSO es la Organización Mundial de Soporte Extracorpóreo, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de ellos? Es recopilar información, ¿ya? Y también ellos nos crean guías de cuidados de pacientes, ya respiratorio, cardíaco, tanto en adultos como en pequeños. Aquí vemos que en el año 1989 ahí se comenzó esta organización, ¿ya? Y tiene varios capítulos, tiene un europeo, latinoamericano, ¿ya? Y nosotros comenzamos desde el año 2004 en Chile con el Grupo La Católica. Somos los pioneros en lo que es ECMO en Latinoamérica. Un poquito de historia. ¿Cuándo comenzó el ECMO? Esto comenzó del año 1953, cuando John Gibbon comenzó con la cirugía de corazón abierto, ¿ya? Como ustedes ven ahí, tuvo un paciente que falleció de un tromboembolismo pulmonar severo, ¿ya? Y él, frustrado porque era una paciente joven, pensó en crear una máquina de corazón-pulmón para poder mantener al paciente vivo mientras él lo resolvía quirúrgicamente. Y este caballero, que es Robert Ballet, en el año 60, se considera como el padre del ECMO, bueno, y ahora está ya más abuelito, ¿ya? Y él dijo, si el hombre es capaz de mandar a una persona a la luna, ¿cómo yo no voy a ser capaz de mantener un paciente vivo durante semanas? Entonces se inicia el ECMO primero en pacientes adultos, ya, inicios complejos. Ya, como ustedes ven ahí, tenemos circuitos que son bastante aparatosos, grandes. ¿Y qué pasó? No le fue muy bien. Acá hay un primer estudio de 9 centros médicos, de más de 90 pacientes, donde se mostró que la sobrevida no era mayor,
¿ya? Entonces se abandonó un poco lo que es la parte adulta. Sin embargo, el año 2009, con la pandemia ya del H1N1, resurgió de nuevo el ECMO. ¿Qué es lo que cambió acá? Los criterios de ingreso al paciente, ¿ya? Con esto mejoró en estos pacientes una tasa de sobrevida de un 76 a 63%. ¿Qué pasa en pediatría y neonato? ¿Ya? Como en el año 71, ustedes vieron, no le fue muy bien a los adultos, Robert Vale decidió comenzar esta terapia en pacientes más pediátricos, más pequeños, recién nacidos, con lo cual obtuvo una sobrevida de un 80%, ¿ya? A fines de los años 80. En ese entonces la predicción de mortalidad de estos pacientes, tanto pediátricos como recién nacidos, era un 60-80%. Entonces la terapia toma más fuerza en lo que es en este tipo de pacientes. Acá vemos la primera paciente sobreviviente de ECMO neonatal, ya en el año 1972. Se le bautizó con el nombre Esperanza, ya que era una nueva esperanza para el mundo este tipo de terapia. Y acá ustedes la ven, es ella y mamá de una chiquitita. Ya han pasado 50 años de evolución, desde estos equipos hasta estos que son más fáciles a tener pacientes también que pueden estar caminando. Acá vemos un paciente de Chile, de la clínica Las Condes, cómo después se reinserta en la sociedad y puede seguir disfrutando de su familia. ¿Qué pasa a nivel internacional en cuanto a los números? Este es actualizado el año 2023. Fíjense, en adultos, pulmonar y cardíaco van un 60% de sobrevida, 60-66, ¿ya? En pediatría es mucho más elevado, 73%, tanto pulmonar como cardíaco, y en neonatal le va mejor en lo que es pulmonar, con un 86% de sobrevida, cardíaco va en un 70%. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Ya? Los casos COVID, acá tenemos el reporte de la ASO, que hay una mortalidad hospitalaria de un 47% en pacientes que estaban con ECMO, ¿ya? Y vámonos ahora un poco ahora a lo que es en Chile, ¿ya? El ECMO en Chile. El ECMO en Chile está en la red nacional. Como ustedes ven acá está dividido en sistemas públicos y privados. Nosotros estamos acá en el octavo, ¿ya? En el regional Temuco, ¿ya? Es casi la mitad, 50% lo que es tanto público como privado. Y esto es la cantidad de consolas que tiene la red nacional y también es lo que da la capacidad de los cupos a pacientes. Fíjense que la mayor cantidad lo tiene el Instituto del Tórax, con 6 consolas, 6 cupos. Ya, Clínica Las Condes, que en ese minuto tenía una cantidad de 6 consolas, sin embargo, ahora no puede recibir pacientes ECMO. Después viene Gran Benavente con una capacidad de 5 consolas, 5 cupos. Después viene la Clínica Católica que tiene 5 cupos, que estos están divididos entre adultos y pediátricos. Y nosotros estamos en este lugar. Tenemos una capacidad de 3 consolas, sí, si bien tenemos 2 consolas y una backup, pero también tenemos un dispositivo que se llama CentriMac, que esa la podemos ocupar como backup. Nosotros tenemos utilizados así 2 cupos, pero podemos transformarlo en 3. ¿Ya? El año 2020, acá en Chile se crea la Comisión Nacional ya de Asesores de ECMO Adultos. ¿Cuál es el objetivo? De analizar y proponer normas de funcionamiento, elaboración de guías clínicas y también la orientación de ingreso a pacientes ECMO. ¿Ya? Cuando llaman al UGCC, mandan los datos y la comisión opina y decide si enviar a no los pacientes a un centro ECMO, si tienen también chance de poder recuperarse. Ya cada centro que debe derivar, debe completar esta serie de datos para después mandarlo a la comisión. Ya, no, vamos a ver un poquito el número de pacientes conectados a nivel nacional desde el año 2016. Fíjese, ¿por qué del año 2016? Porque desde este año se crea la red completa nacional pública de ECMO, donde se adhiera en varios hospitales más, como Higuera, Concepción, ya, Temuco, El Sótero. Y fíjense, la mayor cantidad obviamente lo tiene el Instituto del Tórax, ¿ya? Llegando a tener en el año 2022 41 pacientes. Y después lo sigue el Gran Benavente con 20 pacientes y nosotros. ¿Cómo nos fue? El porcentaje falleció a nivel nacional. Aquí también podemos ver lo que es la sobrevida. Acá estamos nosotros. En el año 2022 llegamos a tener
mortalidad 40%, lo que significa que una sobrevida de un 60%. Y como yo le había contado, a nivel internacional, era entre 60 y 66, lo cual estamos dentro de lo que es los resultados a nivel internacional. Aquí, bueno, aquí tenemos una proyección que igual fue compleja en el año de la pandemia, donde tuvimos problemas más con el tipo de pacientes que nos enviaban, ¿ya? Y enviaban pacientes tardíos, de muy difícil manejo. Entonces, lamentablemente, tuvimos un 100% de mortalidad. Sin embargo, tampoco no se pudieron recibir muchos casos, ya que estábamos afectados con personal y cama. En Chile, el pionero es el programa de la Católica, que se crea el 2003. Además, un centro ELSO. Ya acá pueden ver su primer paciente, ya una guaguita. Están conectando el ECMO. Y fíjense, la esperanza de vida que tiene el niñito. Esto es lo que es el ECMO. Ya, el ECMO, claro, el ECMO logra salvar vidas. ¿Ya? Esta es la finalidad final del soporte. Este es el paciente, primer ECMO venoso. Veamos al paciente cardíaco. Otro huevito más. Ahí la ven. Y finalmente puede estar después compartiendo con toda su familia. ¿Ya? Esto es lo que es el ECMO, esto es lo que hace. ¿Ya? Esto es lo que buscamos nosotros también actualmente en lo que es en niños. ¿Ya? Les voy a contar ahora un poco el programa de ECMO en Temuco. Como yo le conté, el año 2015, ya debido a un problema de varios pacientes que tuvieron influenza, el gobierno decide centralizar ya el ECMO, porque en general todos estos pacientes se rescataban y se iban a centros privados, donde se gastaba bastante dinero, y ellos decidieron ya, vamos a crear varios centros más, y en el año 2016 nosotros nos incorporamos a la red pública. Somos un hospital bastante grande, que tenemos 700 camas, tenemos bastantes especialidades, y bastantes pabellones. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del programa en ese minuto? Establecer un programa ya de ECMO en pacientes con falla respiratoria aguda catastrófica, reversible, tanto cardio como pulmonar. Y buscábamos lo que es mejorar la sobrevida de estos pacientes. ¿Ya? Y nosotros somos centro de derivación. Tenemos nuestra zona asignada, que es Araucanía Sur, Valdivia, Osorno, Reloncaví, Chiloé. Según esto, nosotros tenemos una población asignada entre 15 y 64 años, con el censo 2017 de 1.500.000. Veamos, ¿qué ha pasado durante estos 7 años? ¿Cuáles han sido nuestros resultados? Fíjense que acá tenemos una leyenda especial, ¿ya? Que es con el caso de los antivirus. Fíjense, en la distribución del país, nosotros tenemos una gran zona asignada de casos de antivirus. ¿Cómo funciona? Ya se llama al UGCC, un caso sospechoso. El UGCC decide dónde enviarlo y tiene que enviarlo a un centro que tenga capacidad de ECMO. ¿Ya? Y se traslada el paciente al centro de referencia. Como ustedes saben, el antivirus es de una evolución inesperada, que ustedes ven pacientes que no les sucede nada, como pacientes que pueden fallecer en horas. Veamos lo que pasó el año 2019 en este hospital. Se confirmaron 16 casos de pacientes con antivirus. De esos 16, 13 recibieron el suero subinmune y 6 se conectaron a ECMO. ¿Cuál fue nuestra sobrevida de todos esos casos conectados? Acá está, un 83%. Bastante bien nos fue ese año. ¿Ya? Y bueno, esta es la cantidad de pacientes que hemos conectado con antivirus. El año 2019 fueron los que más se conectaron y después hubo un descenso. Ahora en el año 2023 hay hartos pacientes que han sido diagnosticados con antivirus, pero se han conectado pocos en nuestro centro. ¿Cuál es la sobrevida en todos estos años? En antivirus es de 67%, lo cual es bastante bueno y concuerda un poco con los estándares internacionales. Y acá vemos cómo ha sido también nuestra cantidad de pacientes conectados. Fíjense, el año 2016 de conectar 2 a llegar al 2022 a conectar 21. Este año ya llevamos 8 pacientes conectados. ¿Ya? ¿Qué pasó desde el 2021 al 2022? ¿Ya? Aquí se logra crear más cupos de enfermeros.
¿ya? Entonces, que tiene una relación de atención paciente dependiendo en veno arterial de 1:1, veno venoso de 1:2. En la creación de este grupo, que es extra, logró aumentar la capacidad de atención que en los años anteriores había estado deficiente por problemas de personal. ¿Cuáles son las patologías más comunes? En los últimos tiempos ha aumentado lo que es el shock cardiogénico. Ya acá tenemos un 22%, pero el año pasado llegamos a tener un 50% conectados tanto por falla cardíaca y el otro 50% por falla pulmonar. El COVID-19, que estuvo en un 20%, ¿ya? Esto todo datos del año 2022, ¿ya? Y el 46% es lo que es lo que se considera como plasmicto. Y aquí entran los que son los antivirus. Nuestra edad de conexión, fíjense, la mayor cantidad está en el grupo adulto, llamémoslo joven, que son capaces de después volver a reinsertarse a la sociedad y volver a poder a trabajar y disfrutar con su familia. La mayor cantidad de pacientes conectados son hombres. El tipo de ECMO que hacemos acá, un veno venoso, no hacemos tanto veno venoso, un 28%, y veno arterial es un 26%, y 46% es un mixto. Acá es tanto veno arterial como veno venoso, pero sí o sí se considera más veno arterial esto. ¿Cuál es el promedio de días conectados? El promedio de días conectados en ECMO veno venoso va de 19 días, pero aquí entran los pacientes COVID, que esos demoraban harto, ya esos podían estar de hecho tuvimos un caso hasta como de 2 meses conectados. Y los venoarteriales que súper poquito, y finalmente los mixtos, igual que son pocos días, de 4 o 5 días. Eh, bueno, aquí también les puse un gráfico del pacientes conectados por patología. Como yo les dije, el COVID, el que tiene mayor promedio en 27 días, y los antivirus que van en 5 días. Veamos cuál es la sobrevida de nuestros pacientes en ECMO veno-venoso. Un 62%. ¿Ya? Acuérdense en el estándar internacional, 63%. Nosotros estamos dentro de esa media. Los que son venoarteriales, un 55% y un mixto, un 67%. Esto es súper bueno, esta tasa de sobrevida. Nuestra mayor cantidad de complicaciones igual van dependiendo del tipo de ECMO, ya donde hemos tenido complicaciones en el ECMO venoso con una mayor cantidad de complicaciones neurológicas y finalmente falla multiorgánica. Esto más que nada fue dado por pacientes COVID que llegaban en bastante mal estado. En el ECMO veno arterial, igual son un foco de pacientes que es bastante difícil de manejo y ellos caen finalmente en lo que es una falla multiorgánica. Y los que son mixtos, acá tenemos en el caso de los ANTAS, grandes complicaciones con los accesos vasculares. ¿Ya? Es un poco más difícil. Tanto en infecciosos se sobreinfectan estos pacientes y tienen mayor problemas con el acceso vascular. En pandemia, ¿qué nos sucedió en pandemia? Ya un 40%. Como yo le dije, fue un poquito, los pacientes fueron un poquito complicados, pero sí o sí logramos tener un porcentaje de seguridad que para nosotros es bastante decente. Así que en conclusión nos ha ido bastante bien en lo que son los ECMO en el programa ECMO adulto. ¿Cómo se desarrolló este programa? Parte con una capacitación local. Ya se empezó a entrenar acá un grupo de enfermeros. Después vinieron expertos de la ESO, ya que en ese tiempo era Clínica Las Condes, que nos ayudó, son como nuestros padrinos, donde nos hicieron varias capacitaciones. Ahí tenemos uno de los referentes que es de cardio en ECMO, ya. Acá tenemos el doctor Ortega, que es el referente de la parte de la UCI en la parte respiratoria, ya. Y aquí vemos en esas clases cómo sufren algunos tratando de reanimar pacientes, ya. Esa fue otra instancia de capacitación y finalmente algunos tuvimos la posibilidad de ir a Santiago, ya a ver estos pacientes. En el año 2016 se conectan los dos primeros pacientes. Ya la primera paciente
fue esta chiquilla, ¿ya? Una paciente que tuvo un TEP, pero además antes de tener un TEP estaba embarazada. Entonces que primero se le sacó la guagüita y después entró en falla respiratoria, ya por el TEP, se entró el ECMO, con la anticoagulación se rompieron yo creo todos los coagulitos y finalmente esta chiquilla que está acá, ¿ya? Acá tenemos otro caso, este es un paciente, una paciente con un shock cardiogénico que logra recuperarse, ¿ya? Pero no del todo bien y quedó lista de trasplante cardíaco. Finalmente se trasplantó en Concepción y ha andado bastante bien la señora. Y acá tenemos otra señora, que es una señora bastante joven, una señora de, me acuerdo como de 36 años, que le dio una miopatía viral. Es una paciente que la tenían por muerta. Estuvo 9 días en ECMO y logró sobrevivir y puede reencontrarse con su hijito. Acá tenemos pacientes conectados con ANTA, ya que también pueden volver a recuperar su vida y estar con su familia. Y veamos el 2023, ¿en qué estamos? Bueno, tenemos un logo, se los presento. Tenemos un color blanco y un color oscuro, ¿ya? Pero aparte de tener esto, tenemos 7 años de experiencia, ¿ya? En equipamiento, tenemos 2 máquinas completamente equipadas, tenemos máquinas de backup, tenemos monitores de saturación venosa, hematocrito, tenemos un Roten, analizador de hemostasia y capacidades de las unidades en física en tanto UCI adulto, ya que se creó un sector especial, que es el sector D, y tanto la UCI cardiovascular también son capaces de recibir estos tipos de pacientes. Ya hay un director de ECMO y un coordinador de ECMO, hay médicos intensivistas, tantos cardiólogos, broncopulmonares, infectólogos, cirujanos cardiovasculares, perfeccionistas, hay mayor cantidad de enfermeros y kinesiólogos. Acá vamos a ver un poco en fotografía todo lo que ha sido estos 7 años. ¿Ya? Este es un circuito que es para diálisis. ¿Ya? Acá nosotros también hemos logrado conectar diálisis a estos circuitos. O sea, el paciente se puede dializar en ECMO. ¿Ya? En nuestra experiencia local, acaba de llegar un nuevo cirujano, o sea, no un nuevo cirujano, cirujano que estaba en Canadá, eh, llega hace poco también a poder reforzarnos en todo lo que es la parte como cirujanos cardíacos. Ahí ustedes ven un paciente post falla cardíaca, la cantidad de cánulas. Acá vemos también un Instagramer, un influencer. Esta es parte del equipo ECMO. Acá nosotros estamos recibiendo un paciente que viene con ECMO móvil, lo trae el equipo de Las Condes. Así que ahí la están entrevistando. Hemos podido hacer cursos en el extranjero, ¿ya? Claro. Hemos estado en congresos en Europa. Hemos podido también ir a Fundación Cardiovascular. Acá tenemos uno de nuestros enfermeros recibiendo ya un diploma de certificación en Bucaramanga. En lo que es el sector D, es un sector que yo le llamo como especializado en la unidad D, como ahí están todos los pacientes que ingresan y se pueden conectar, y como ustedes ven cómo fue creándose y terminando esta unidad, lo que es hoy día. Y, claro, y capacitación continua, ahí ustedes ven mi cara de malo, ya, seguimos enseñándole a los chiquillos, aquí están asustados, aquí también pueden ver cómo tienen que, en emergencias, cómo actúan y cómo les salta un poquito la sangre, ya, el manejo de aireo, lo que es el circuito, ya, nuestros simuladores, la cara de concentrado de los chiquillos. Y también tenemos una guaguita con la que podemos simular. En realidad es como nuestro paciente adulto a veces cuando no tenemos un fantoma grande. Hemos hecho hartas cosas además. Aquí ustedes ven los pacientes, acá hay enfermeros de ECMO que son capaces ahora de entrar al circuito, manejar todo lo que es toma de gases, ellos están habilitados. Acá vemos en el estudio electrofisiológico que dimos asistencia a un paciente. Ya, ahí vemos uno de los perfusionistas más veteranos de este hospital, que todavía nos sigue ayudando. ¿Ya? Como vamos a escáner, aquí tenemos paciente que tuvimos que llevarlo a angiografía, ¿ya? Y lo que es de difícil poder entrar en un ascensor en este hospital. Somos parte también de la historia mundial del ECMO, ¿ya? Ahí estamos con
el abuelo, y en el año 2022 logramos tener 2 pacientes conectados simultáneos. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Habíamos pensado en lo que era ECMO móvil, ya poder rescatar en helicópteros, poder ver todo este tipo, llevar este tipo de pacientes. Yo creo que con las platas nos pueden entregar esta ambulancia, ¿ya? Pero finalmente tenemos un poco desechado esa parte. Y otro de los desafíos que se viene es el ECMO pediátrico neonatal. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un centro de derivación ECMO? Hospital nivel terciario, lo somos. Ya necesitamos tener experiencia previa en formación ECMO. Tenemos en adultos, ya, y parte tiene en pediatría. Ya tenemos que tener un organigrama, tenemos que tener protocolos, ya, los equipamientos suficientes, mantener un entrenamiento y una educación continua. ¿Cómo se construye un programa? Ya tenemos que tener un fundamento para el desarrollo del programa. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Cuál es nuestro crecimiento? La sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? El ECMO es un complejo programa que es institucional. ¿Por qué el ECMO? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Cuál es nuestra necesidad clínica? ¿Qué es lo que es el ECMO? ¿Ya? El programa ECMO requiere un equipo de trabajo con muchas especialidades, ¿ya? Y que sea un soporte institucional multidisciplinario. Aquí también viene lo que es administración, finanzas, con infraestructura, con equipamiento. Y como ustedes ven acá, la mayoría de los programas ECMO comienzan con procedimientos ECMO realizados por cirujanos en respuesta a una situación clínica, ¿ya? En el año 2015 dije yo que el programa ECMO llegó acá gracias a la influenza. Ahora también estamos en un complejo periodo. Existen 2 tipos de programas ECMO, ¿ya? El que estabiliza acá y también tiene un probable traslado a centros de mayor experiencia. Y los otros que son los integrados, que tienen programas de recuperación y también hacia trasplante, tanto pulmonar como cardíaco. Tenemos que saber de dónde vienen los pacientes, el crecimiento de nuestra población. ¿Ya? Nosotros podemos ser centro de derivación zona sur. Existen pocos centros en Chile que son pediátricos. ¿Cómo se hace un programa ECMO? Planificación, desarrollo, implementación, sostenibilidad, evaluación. Y después finalmente se sigue creciendo, mejorando la selección de pacientes, los tiempos de conexión, reduciendo los daños en cuidados integrados. ¿Cuál es nuestra misión en lo que puse yo? Ya es tener un ECMO pediátrico tanto en falla respiratoria, catastrófica como aguda. Nuestra visión es ser una red de prestadores ECMO, centro de derivación ECMO sur de Chile. Ya nuestras debilidades, recursos humanos especializados, acá falta especializar lo que son enfermeras, médicos, ya tenemos que tener capacitación del personal, equipos que sean solo para pediatría, para no afectar los cupos adultos, y tener un enfoque multidisciplinario. Pero también tenemos fortaleza, ya que somos un hospital terciario, sí o sí tenemos recursos físicos, ya el personal es entusiasta, ya tenemos el apoyo también de cirugía cardíaca, acá el doctor Contreras, que es cirujano especialista también en lo que es la parte de pediatría, y está impulsando este programa. Ya, redes de apoyo, tenemos banco de sangre, imagen de laboratorio, el banco de sangre el que mejor se porta con nosotros. ¿Ya? Y lo otro, que tenemos programa de como adultos. Ya tenemos ya 7 años de experiencia, entonces podemos partir con un programa de pediatría. Y equipamiento, igual tenemos el equipamiento antes que nos lleguen equipos que sean finalmente para pediatría. ¿De qué depende un resultado? Ahí ustedes lo ven, de la patología, del estado previo de un paciente, de la experiencia de un equipo, ¿ya? Y cuando se parte un programa hay que tener cuidado con la admisión de los pacientes. Y sobre todo, lo que es el trabajo en equipo. Gracias. ¿Dudas, consultas? No hay duda. No. Están todos con sueño. No está contestando WhatsApp. Muy Estoy con un peso peso. muy interesante y, a mí por lo menos me entusiasma. Así que, bueno, Claro, la idea es eso, que nos entusiasmemos. Ustedes vieron ahí fotitos de los programas de la Católica, cómo el guaguito está en un estado complejo y después puede estar de nuevo con su familia. ¿Ya? eso es lo que hacemos siempre nosotros, que no tengamos esto. Tratamos de lograr eso. Eso.
En adultos también nos ha ido bastante bien, como ustedes vieron. Sí tenemos falencias, pero la idea siempre es seguir creciendo. Y creo yo que estamos en una madurez suficiente para poder partir con un programa como pediátrico. Ujú. Llama la atención este aumento sostenido de casos, ¿no? Sí. Lo que dice de que la medida en que la tecnología está disponible, mayor conciencia de la utilización de este recurso. Ujú. Eso también es importante saber, porque significa que esto probablemente es una necesidad que se va a presentar en el futuro cada vez más. Claro, yo pregunté un poco cómo están los otros centros, cuando los centros conectan de 10 a 15 años, lo que es el Roberto del Río y lo que es la Católica en pacientes pediátricos. Es un bastante N. Y la población sigue aumentando y sigue aumentando. Nosotros partimos esta terapia y los pacientes nos llegan. Una pregunta más que nada para ver si has tenido como ayuda, porque en Canadá en el invierno pasó más o menos parecido, los más virulentes y todo. ¿Y hubo más aumento de la virulencia? O sea, ya pasó dos cosas. Una, que en el tiempo del COVID, el hospital pediátrico tuvo que tomar pacientes adultos y de hecho asistí que tenía como 8 o 10 consultas, en algún momento llegué a tener 5 pacientes adultos. Y ahora en el invierno ellos también tuvieron un aumento de los casos respiratorios y la otra cosa que pasó es que a ellos le pasó un poco el mismo problema que había acá, porque a nivel mundial está habiendo un problema de producción de plásticos, que es nuestro insumo, entonces en algún momento tuvieron que cambiar las cañas y todas las cosas, pero obviamente a nivel de recursos un poco distinto. Lo otro también que es súper importante decir que dentro de todos esos números que presentó Roland hay 2 pacientes pediátricos. 2 pacientes pediátricos, el último del ANTA anduvo súper bien, lo único que hizo un accidente cerebrovascular pequeño, pero fue un paciente que entre que nosotros lo pasamos la cama a pabellón, el paciente se murió y lo conectamos súper rápido, y si nosotros hubiéramos seguido esperando a que viniera a rescatarlo, ese niñito hubiera fallecido. Entonces, claramente esta es una necesidad que probablemente nuestro foco inicial sería partir dándole ECMO y que lo rescaten, pero la idea, y viendo cómo están, es que nosotros tenemos una madurez como equipo y como hospital que es bastante mayor a lo que partieron. O sea, cuando partió el ECMO pediátrico, la primera enfermera que estaba ahí casi salió corriendo en círculos que el paciente se iba a morir, las cosas que estaban haciendo, y ya 7 años más tarde, como dice Ronald, estamos presentando buenos resultados. El equipo de pediatría estamos maduros, el equipo de cirugía estamos maduros, en relación a los insumos y problemas frecuentes ya estamos más maduros, ya sabemos un poco el manejo, entonces estamos en un pie bastante alto comparado con nosotros. Bueno, a raíz de la contingencia y a raíz del último caso que se dio a Santiago el sábado, y en la cual hubo una serie de propuestas, intervenciones de todo el mundo para poder conseguir el traslado, la dirección de servicio mandó un correo diciendo de la necesidad de implementar el programa acá. Entonces, en este momento estamos como en un buen pie para continuar con la capacitación y poder en un futuro tener ECMO pediátrico acá. Eso sería también la directora suplente de la dirección. Tienes que pasarlo. Ya, veamos componentes. No, muy joven, muy enterado. Estoy leyendo con sentimiento. Con acción.
Dijo la pita. Totalmente de acuerdo. Después, tipo picado. ¿Dónde está tu carpeta, Cala? También, Hay otra cosa. yo ya estuve conversando en la mañana con gente de la Católica para ver cuánto sería la oferta que ellos podrían hacer del momento que ya estemos seleccionados para que formen, no hagan el curso formativo. Entonces nos van a entregar información en los próximos días. Yo creo que Está trabajando. Estamos ese a momento para que nosotros ahora aprendamos. yo creo que este es el momento por tanto pensar proyectos extra ¿Cuándo necesitas tú dejar de compartir pantalla acá? Sí, ¿dónde que está? ¿Cómo está ahí? Está muy